Tenemos para hoy día en plan lector al autor que vimos en la sesión anterior del cuento A la deriva. Bien, entonces en esta oportunidad tenemos el cuento del mismo autor de Horacio Quiroga, El almadón de plumas. Entonces habíamos dicho que en la sesión anterior que Quiroga tiene una característica de poder narrar sus cuentos con bastante maestría, con elegancia, donde está la sugestión y donde también está orientado, digamos, a acciones trágicas. En la sesión anterior vimos A la deriva como un hombre es mordido por una víbora venenosa. Entonces, una lucha de la vida y la muerte, y donde lucha constantemente, pero el final es trágico, ¿no? El desenlace es la muerte. Entonces, estamos viendo distintos autores con características propias en un relato. Entonces, la comprensión es de una comprensión muy clara y rápida, desde luego, es comprensible cada uno de los cuentos. Ahora, el almadón de plumas es algo similar o parecido, donde también el desenlace tiene algún desconcierto. Bien, entonces vamos a empezar. Su luna de miel, su luna de miel fue un largo escalofrío, rubia, angelical y tímida. El carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novio. Entonces subrayo acá en este texto, dice, lo quería mucho, sin embargo, a veces con un ligero estremecimiento, cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordán. Mudo desde hacía una hora, él, por su parte, la amaba profundamente sin darlo a conocer. A ver, Padilla, vas a leer este texto cortito. A ver. Padilla, en voz alta. Ok, profesor. Durante 3 meses se habían casado en abril. Vivieron una dicha especial. Sin duda hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura. Pero el impasible semblante de su marido la contenía siempre. Bien, la casa en que vivían influía un poco en sus estremecimientos. La blancura del patio silencioso, frisos, columnas y estatuas de mármol, producía una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glacial del estuco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de desapacible frío. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. Aquí Quiroga describe un escenario básicamente triste, un escenario de estremecimiento, de preocupación, donde la descripción ya automáticamente hace que el lector descubra de que hay una tristeza alarmante, ¿no? Una preocupación, como dice, por ejemplo, los adjetivos, dice impresión, ¿no? O sea, describe las características del escenario de la casa, pero también dice el abandono y comienza, digamos, con una manifestación de unión de un reciente matrimonio. Bien, lo dice acá, como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia. Bien, esa expresión, por ejemplo, esa oración o esa frase dice bien claro de que el escenario no compartía, digamos, con una tranquilidad, una armonía. Prosigo en la lectura. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños y aún vivía dormida en la casa hostil, sin querer pensar en nada hasta que llegaba su marido. No es raro que adelgazara. Tuvo un ligero ataque de influencia que se arrastró insidiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Al fin una tarde pudo salir al jardín apoyada en el brazo de él. Miraba indiferente a uno y otro lado. De pronto, Jordán, con honda ternura, le pasó la mano por la cabeza y Alicia rompió enseguida en sollozos, echándole los brazos al cuello. Lloró largamente todo su espanto callado, redoblando el llanto a la menor tentativa de caricia. Entonces,
Si describe un escenario que no es propicio a una tranquilidad y una armonía, y también acá se presenta ya las condiciones de un diagnóstico de conductas, básicamente es de carencia de fuera de la salud, ¿no? Donde la personaje Alicia y su esposo Jordán, ¿no? Están ahí presentes. Entonces la inseguridad, la tristeza, la melancolía y acompañados de ciertos malestares de salud. Luego, los sollozos fueron retardándose y aún quedó largo rato escondida en su cuello, sin moverse ni decir una palabra. Fue ese el último día que Alicia estuvo levantada. Ya. Nuevamente, Padilla, vamos a leer el texto resaltado. Ok, profesor. Al día siguiente amaneció desvanecida. El médico de Jordan la examinó con suma atención, ordenándole calma y descanso absoluto. No sé, le dijo a Jordan en la puerta de calle, con la voz todavía baja, tiene una gran debilidad que no me explico. Y Buenas sin tardes, profesor. vómitos, Buenas nada. tardes. De tardanza. No se preocupe. Bien, si mañana se despierta como hoy, llámeme enseguida. Al otro día Alicia seguía peor. Hubo consulta. Constatóse una anemia de marcha agudísima, completamente inexplicable. Alicia no tuvo más desmayos, pero se iba visiblemente a la muerte. Todo el día el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. Pasábanse horas sin oír el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán vivía casi en la sala, también con toda la luz encendida. Bien, a ver, Alarco va a leer el texto resaltado. Sí, profesor. Paseábase sin cesar de un extremo a otro, con incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus besos. A ratos entraba en el dormitorio y proseguía su mudo vaivén a lo largo de la cama, mirando a su mujer cada vez que caminaba en su dirección. Pronto Alicia comenzó a tener alucinaciones confusas y flotantes al principio, y que descendieron luego a ras del suelo. La joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, no hacía sino mirar la alfombra a uno y otro lado del respaldo de la cama. Una noche se quedó de repente mirando fijamente. Al rato abrió la boca para gritar y sus narices y labios se perlaron de Ya, sudor. de sudor, Jordán clamó rígida de espanto sin dejar de mirar la alfombra. Jordán corrió al dormitorio y al verlo aparecer Alicia dio un alarido de horror. Soy yo, Alicia, soy yo. Alicia lo miró con extravío, miró la alfombra, volvió a mirarlo y después de largo rato de estupefacta confrontación se serenó. Sonrió y tomó entre las suyas la mano de su marido, acariciándola temblando. Entre sus alucinaciones más porfiadas hubo un antropoide apoyado en la alfombra sobre los dedos, que tenía fijos en ella los ojos. Los médicos volvieron inútilmente. Había allí delante de ellos una vida que se acababa, desangrándose día a día, hora a hora, sin saber absolutamente cómo. En la última consulta, Alicia yacía en estupor mientras ellos la pulsaban, pasándose de uno a otro la muñeca inerte, la observación, largo rato en silencio y siguieron al comedor. Psst, se encogió de hombros desalentado su médico. Es un caso serio, poco hay que hacer, solo eso me faltaba, resopló Jordán y tamborileó. Bruscamente sobre la mesa, Alicia fue extinguiéndose en su delirio de anemia, agravado de tarde, pero que remitía siempre en las primeras horas. Durante el día no avanzaba su enfermedad, pero cada mañana amanecía lívida, en síncope, casi. Parecía que únicamente de noche se le fuera la vida en nuevas alas de sangre. Tenía siempre al despertar la sensación de estar desplomada en la calma con 1.000.000 de kilos encima. Desde el tercer día este hundimiento no la abandonó más. Apenas podía mover la cabeza. No quiso que la tocaran la cama ni aun que le arreglaran el almohadón.
Sus temores crepusculares avanzaron en forma de monstruos, que se arrastraban hasta la cama y trepaban dificultosamente por la colcha. A ver, tú papá tú papá leer ese texto resaltado. Prosigo. Perdió luego el conocimiento. Los 2 días finales deliró, sin cesar a media voz. Las luces continuaban fúnebremente encendidas en el dormitorio y la sala. En el silencio agónico de la casa no se oía más que el delirio monótono que salía de la cama y el rumor ahogado de los eternos pasos de Jordán. Murió. Por fin la sirvienta que entró después a deshacer la cama, sola, ya miró un extraño rato extrañada el almohadón. Lo dice, a ver. Señor, llamó a Jordán en voz baja. En el almohadón hay manchas que parecen de sangre. Jordán se acercó rápidamente y se dobló a su vez. Efectivamente, sobre la funda, a ambos lados del hueco que había dejado la cabeza de Alicia, se veían manchitas oscuras. Parecen picaduras, murmuró la sirvienta después de un rato de inmóvil observación. Levántelo a la luz, le dijo Jordán. La sirvienta lo levantó, pero enseguida lo dejó caer y se quedó mirando a aquel, lívida y temblando, sin saber por qué. Jordán sintió que los cabellos se le erizaban. ¿Qué hay?, murmuró con voz ronca. Pesa mucho, articuló la sirvienta. Sin dejar de temblar, Jordán lo levantó. Pesaba extraordinariamente. Salieron con él, con la mesa del comedor, y sobre la mesa del comedor Jordán cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron y la sirvienta dio un grito de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandos, sobre el fondo entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas. Había un animal monstruoso, una bola viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche, desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca, su trompa, mejor dicho, a las sienes de aquella, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La remoción diaria del almohadón había impedido sin dada su desarrollo, pero desde que la joven no pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En 5 días, en 5 noches, había vaciado Alicia. Estos parásitos de las aves, diminutos en el medio habitual, llegan a adquirir en ciertas condiciones proporciones enormes. La sangre humana parece serles particularmente favorable y no es raro hallarlos en los almohadones de pluma. Bien, entonces, en Horacio Quiroga estamos viendo un final trágico como vimos en el cuento anterior a La deriva, ¿no? Entonces, justamente uno de los títulos de Horacio Quiroga era Cuentos de amor, locura y muerte, donde está, desde luego está el amor, acá en este cuento, el sentimiento, ¿no? Hay un matrimonio joven, ¿no? Hay la presencia de Alicia, pero sucede que día a día, en 6 noches prácticamente, fallece Alicia. Entonces, ¿cuál ha sido la causante? El almohadón de plumas. Y dentro del almohadón de plumas que había un bicho. Las gallinas tienen esos bichos, ¿no? Esos bichos. Ese bicho se desarrolló alimentándose con la sangre humana de Alicia. Entonces creció enormemente y que en 5 noches succionó la sangre de Alicia y eso fue el origen de sus males. Y el relato termina en algo trágico. Una característica de Horacio Quiroga es que estos relatos básicamente son bastante cortos, breves, concisos, sencillos, donde la comprensión es bastante activa, álgida, ¿no? Y de una comprensión muy fácil, pero donde lo trágico está en lo que es el desenlace. Y en algunos de los cuentos tampoco no es así, no en todos.
creo que hemos leído con ustedes La tortuga gigante, ¿no? Entonces, en La tortuga gigante el final no es trágico, más bien el final es feliz, ¿no? Pero donde está la proeza del hombre del enfrentamiento, el hombre se enfrenta a una realidad difícil, ¿no? En este caso, por ejemplo, Jordán se enfrenta a una realidad, no sabe qué hacer, es impotente. Y los médicos también no pueden hacer nada, pero al final descubren el origen y la causa del mal y de la muerte de Alicia. En el caso de La Deriva, en el caso del cuento La Deriva, ¿qué podemos observar? La lucha constante, la lucha constante del hombre por tratar de sobrevivir frente a una situación, un obstáculo, ¿no? O sea, no buscado por el hombre. El hombre está en su trajinar del trabajo, pero pisa inopinadamente una serpiente y la serpiente actúa, muerde y le inyecta su veneno. Entonces ese veneno trata de luchar por salvarse la vida, ¿no? Pero finalmente eh, se termina en un final trágico, ¿no? Entonces, uno de los cuentos o los cuentos de Quiroga son bastante sugestivos. ¿Qué es la sugestión? Es el impacto que tiene el lector. El lector a veces está atrapado. Por ejemplo, hay un escenario donde se presenta, donde el lector dice, ¿no? ¿Qué sucede en línea más abajo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Entonces ahí te le interesa el impacto, la sugestión en el relato. Entonces, a ver, para los que, a ver, vamos a hacer una relectura con, a ver, Díaz está presente, Díaz. Díaz, ¿me escucha? ¿Qué pasó? Ya, lectura del texto resaltado. Su luna de miel fue un largo escalofrío, rubia, angelical y tímida. El carácter duro de su marido heló sus soñadas niñerías de novia. Lo que quería mucho, sin embargo, a veces con un ligero estremecimiento, cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba una furtiva mirada a la alta estatura de Jordán, mudo desde hacía una hora. Él, por su parte, la amaba profundamente, sin darlo a conocer. Durante 3 meses se habían casado en abril. Vivieron una dicha especial. Sin duda hubiera ella deseado menos severidad en ese rígido cielo de amor, más expansiva e incauta ternura. Pero el impasible semblante de su marido la contenecía siempre. La casa en que vivían influía un poco en sus estrecimientos. La blancura del patio, silencioso, frisos, columnas y estatuas de mármol, producía una otoñal impresión de palacio encantado. Dentro, el brillo glacial del truco, sin el más leve rasguño en las altas paredes, afirmaba aquella sensación de desapacible fría. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa, como si un largo abandonado hubiera sensibilizado su resonancia. Ya, bien, para el diagrama de llaves aquí ya tenemos una primera idea auxiliar. La presencia de los personajes con características propias de un matrimonio joven, características de la esposa como del esposo y el sentimiento no expresado tanto del esposo, más que todo por su carácter. Entonces, conductas, características físicas y morales de los personajes. Es la primera idea auxiliar. La segunda idea auxiliar, prestar atención, es la descripción del escenario. O sea, describe el escenario. ¿Cómo es el escenario? El escenario, ya,
Entonces, mire, el escenario describe la casa en que vivían influía un poco en sus estremecimientos la blancura del patio. Es una descripción. La segunda idea auxiliar es la descripción del escenario o la casa donde vivían o donde tenían una convivencia. Prosigo. En ese extraño nido de amor, Alicia pasó todo el otoño. No obstante, había concluido por echar un velo sobre sus antiguos sueños y aún vivía dormida en la casa hostil, sin querer pensar en nada hasta que llegara su marido. No es raro que adelgazara, tuvo un ligero ataque de influencia y arrastró insidiosamente días y días. Alicia no se reponía nunca. Al fin una tarde pudo salir al jardín apoyada en el brazo de él. Miraba indiferente a uno y otro lado. De pronto Jordán, con honda ternura, le pasó la mano por la cabeza y Alicia rompió enseguida en sollozos, echándole. Una tercera idea auxiliar es el escenario desfavorable y la presencia de síntomas de enfermedad en Alicia, donde pierde energía y es identificado por su esposo, esos males. Esa es la tercera idea auxiliar. ¿Bien? De sus males terminando en un sollozo cerca a su marido o en los brazos de su marido. Entonces, prosigue ahí. Fue ese el último día en que Alicia estuvo levantada. Al día siguiente amaneció desvanecida. El médico de Jordán la examinó con suma atención, ordenándole calma y descansos absolutos. No se le dijo a Jordán en la puerta de calle, con la voz todavía baja. Tiene una gran debilidad que no me explico y sin vómitos nada. Si mañana se despierta como hoy, llámeme enseguida. Al otro día Alicia seguía peor. Hubo consulta, constatóse una anemia. Entonces la cuarta idea auxiliar es la identificación de parte del médico de una severa anemia. Esa es la cuarta idea auxiliar. ¿Bien? Alicia no tuvo más desmayos, pero sí iba visiblemente a la muerte. Todo el día el dormitorio estaba con las luces prendidas y en pleno silencio. Pasábanse horas sin oír el menor ruido. Alicia dormitaba. Jordán vivía casi en la sala, también con toda la luz encendida. Paseábanse sin cesar de un extremo a otro, con incansable obstinación. La alfombra ahogaba sus pasos y a ratos entraba en el dormitorio y prosigue. La quinta idea auxiliar consiste en que la salud de Alicia iba en desmedro, iba de peor. Entonces, la presencia de la salud de Alicia se ponía crítica, en que ya dejaba de lado las caminatas, sino ya estaba postrada en la cama. Esa es la quinta idea auxiliar, ¿no? Donde el médico pierde las esperanzas y le advierte a su joven esposo, le advierte a su marido, a Jordán, de que es escaso lo que se puede hacer por su salud. Bien, la sexta idea es la presencia de sus males con los síntomas que se ponen más críticos en Alicia. Bien, luego, acá cuando dice los médicos volvieron inútilmente, había allí delante de ellos una vida que se acababa, o sea, la pérdida de la esperanza de los médicos. No, en la última consulta Alicia yacía en estupor mientras ellos la pulsaban, pasándole de uno a otro la muñeca inerte. La observaban largo rato en silencio y siguieron al comedor. Bien, entonces, hasta ahí estamos ya en la quinta o sexta idea auxiliar. Dice que entonces, eso, la sexta idea auxiliar es la presencia, las características de la debilidad de anemia o de la debilidad de salud o sobre lo crítico de la salud de Alicia, entre la relación entre la noche y el día, con características propias. Bien, la pérdida, la pérdida de energía total.
No. La sexta idea es que el celo por que su habitación fuese arreglada, que no lo tocaran su almohada, sus frazadas, etcétera, ¿no? El celo, la inseguridad. Y luego, finalmente, la muerte de Alicia. Como séptima idea auxiliar, el avance de los síntomas de la salud de Alicia y su muerte próxima. Y la última idea auxiliar, la séptima o la octava idea auxiliar, a raíz de su muerte, el descubrimiento en el almohadón que había un pez, ¿no? Se rompe el almohadón de un tajo por parte de Jordan y descubren un bicho bastante enorme, pesado, viscoso y nauseabundo. Bien, una especie de bola. Era un bicho de las plumas que estaba en las plumas de las aves, ¿no? Entonces ese bicho había crecido enormemente, que a él le había succionado en pocas noches, ¿no? El descubrimiento de un bicho que había succionado la sangre de Alicia, que fue la causa de su muerte. Bien, ¿y cuál sería la idea principal de este cuento? ¿Cuál sería la idea principal? El matrimonio joven de Alicia y Jordán, ¿no? Que pasan una vivencia en un hogar bastante escalofriante y la presencia de sus males de Alicia que día a día van en desmedro, con la atención de especialistas o médicos que nada pueden hacer. Finalmente muere y el descubrimiento en el almohadón de plumas un bicho que había succionado la sangre de Alicia. En una sola idea, o sea, las ideas auxiliares lo sintetizan en una sola idea, esa es la idea auxiliar. Bien, en inferencia, ¿qué podemos anotar? En inferencia, realmente los bichos de especies volátiles o las aves, especie volátil son las aves. En especies, los bichos de especies volátiles pueden desarrollarse a un nivel descomunal hasta ocasionar la muerte en las personas. Bien, entonces de eso podemos comentar algo. Otra inferencia. Entre Alicia y Jordán hubo correspondencia sentimental expresiva. Por ejemplo, la seriedad, el tamaño, la terquedad, el mal carácter de Jordán ahondaron más la tristeza y la melancolía de Alicia, que rompieron con sus sueños. Entonces tenemos dos interrogantes para la inferencia. En base a la idea principal y las ideas auxiliares, se fundamenta, ¿no? Una narración que viene a ser el resumen del relato. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Qué le pareció el cuento Padilla? ¿Qué profesor? No lo escuché bien. ¿Qué te pareció el cuento Padilla? Entretenido y un poco divertido más o menos. Ya, bueno, no tan divertido de repente, pero sí bastante impactante, ¿no? Porque el cuento de Quiroga termina en un desenlace básicamente de tragedia. Tragedia es cuando muere la persona, ¿no? Entonces, pero también esa tragedia es apuntado porque es complementado. ¿Por qué? Porque un matrimonio joven se van a vivir a una casa, pero la casa, como describe el autor, era tétrico, era bastante cadavérico, los colores, los arreglos, no acondicionaban a una vida tranquila de Alicia. Emotivamente le afectaron el escenario de la casa. Bien, entonces, en el cuento, en una crítica, el descuido de la sirvienta o de Jordán, que una habitación continuamente se debe limpiar, se debe hacer limpieza constante, porque estos bichos pueden crecer y dar por causa la muerte, como en el caso de Alicia.
sí existieron en la vida real estos casos de los bichos que se adaptan a la vida de las personas, pero que indirectamente ocasionan la muerte. Le succiona en pocas noches su sangre la Alicia, ¿no? Entonces eso equivale que ciertos bichos se adaptan y perjudican como huéspedes, ¿no?, de una persona succionándole la sangre. Se han dado esos casos en algunas veces, se han aclimatado. Entonces el cuento nos enseña que siempre debe haber una limpieza constante en el hogar. Se dice que los almohadones de pluma o los colchones de pluma son los más caros, pero ahí está el resultado, ¿no? Es algo trágico que conlleva que el bicho le había succionado la sangre de Alicia. Bien, entonces, un cuento trasciende entre lo ficticio y lo real, pero en lo real justamente está ahí, que muchos de estos bichos se adaptan a la convivencia o a la vivencia del hombre, perjudicándonos, ¿no? Entonces, aparte de eso, el cuento es bastante corto. Entonces, una de las características del cuento de Quiroga es que sus cuentos son bastante cortos, sugestivos. Y lo sugestivo es el impacto, ¿no? Entonces, estamos viendo distintos autores. Hemos visto a Vallejo, estamos viendo, por ejemplo, el caso de Quiroga, que es otra característica en el ámbito de la narración. Bien, entonces, ya en 5 minutos voy a pasar a dar sesión de clase con otro salón. Entonces, si no hubiera más preguntas, la otra semana estamos en evaluación, ¿no?, del bimestre. Entonces, espero que estudien. Ustedes siempre han sido constantes en su asistencia. Entonces, ya finalizo la sala hasta el día lunes. Ya, profesor, hasta el lunes. Hasta el lunes, Hasta lunes, gracias. profesor. Hasta el lunes.